El último versículo del capítulo 2, el apóstol Pedro nos ha venido enseñando algunas verdades que tienen que ver con nuestra vida, nuestro comportamiento en la sociedad, en nuestros trabajos, en cuanto a las autoridades. Y vivimos nosotros en un mundo en el que y para ninguno de nosotros es extraño pensar o decir que el mundo en el que vivimos es un mundo inseguro. Un mundo lleno de inseguridades, lleno de peligros, lleno de riesgos, y todos nosotros estamos en un mundo así. Ahora mire, muchas de estas inseguridades y peligros tienen que ver no con nosotros, sino con la gente que está a nuestro alrededor, con las, como Pedro viene diciendo, ¿cierto?, autoridades que no deciden bien o tienen una idea distinta, y un montón de situaciones que van haciendo que el mundo en el que vivimos sea así, un mundo peligroso, un mundo inseguro. La palabra de Dios, ¿cierto? Y Pedro va a apuntar a un lugar seguro, y por eso el nombre del estudio es Regresando al lugar seguro. Y Pedro le está hablando estas verdades a una iglesia, a hermanos que necesitaban escuchar esto, tal vez como algunos de nosotros, todos nosotros hoy día. Hermanos que estaban sufriendo, estos hermanos, por ejemplo, estaban entendiendo o entendían que la situación que les tocaba vivir era difícil porque ellos estaban, por ejemplo, padeciendo sufrimiento injusto, inseguridad financiera, maltrato, degradación en diferentes aspectos, ridículo por ser cristianos, y además de eso un gobierno y una cultura en general que se estaba volviendo cada vez más hostil, cada vez más difícil vivir en un mundo así como el que Pedro estaba escribiendo. Ellos rechazaban este mundo en el que Pedro está escribiendo, rechazaban los conceptos de la verdad que es la palabra de Dios. Por ser cristianos ellos estaban viviendo en un mundo así que se había vuelto totalmente inseguro. Ahora miren lo que nosotros debemos pensar y cómo respondemos nosotros hoy día en nuestro mundo, en cómo vivimos nosotros en un mundo así. Porque estamos en un mundo muy similar, en un mundo que Dios no es importante en el mundo, en un mundo en el que la verdad está totalmente distorsionada, en un mundo en el que la inseguridad está en cualquier parte y no depende de cada uno de nosotros, sino del ambiente en el que nosotros estamos, donde nosotros encontramos orientación para saber cómo vivir en un mundo así. Y el apóstol Pedro va a hablarnos y nos va a decir, en el versículo 25, él dice y quiere dejar en el corazón de estos hermanos que estaban en una condición así, él les quiere decir este versículo y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y vamos a pensar en alguna verdad de ese pasaje, porque Pedro está escribiendo qué es lo que nosotros debemos considerar para vivir en un mundo así. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué cosas son las que debemos poner en nuestro día a día para decir así debo vivir en un mundo como el que me toca vivir? Y miren, lo primero que hace Pedro es hacernos mirar hacia atrás. Él hace mirar hacia atrás para que nosotros podamos terminar haciendo algo. Y esto es lo primero que debemos hacer. Este versículo, Pedro está terminando los pensamientos que viene hablando sobre lo injusto que es el gobierno, las condiciones que tenían ellos incontrolables, y el apóstol nos va a mostrar cómo es esta verdad que sigue. Y para eso voy a avanzar un poquitito rápido y después podemos poner ahí en el grupo los textos porque quiero llegar a una parte antes de que se nos vaya el tiempo. Miren lo primero que Pedro dice. Pedro dice, si nosotros queremos vivir en un mundo inseguro de una forma correcta, necesitamos reconocer quiénes éramos sin Cristo. Muchos de nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y nunca se olvide de quién era sin Cristo. Pedro está diciendo, reconozcan quiénes eran sin Cristo. Y él está usando un texto, y este texto precisamente para eso. Note cómo nos describe, dice, nosotros éramos como ovejas descarriadas. Como ovejas descarriadas, y Pedro concluye con una nueva referencia a la profecía del libro de Isaías. La semana pasada él estaba hablando sobre Isaías 53:5, ahora sigue continuando hablando él
Y sigue hablando sobre esta profecía, Isaías 53:6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El apóstol le está hablando aquí a la experiencia que teníamos nosotros antes de convertirnos en hijos de Dios, en creyentes. Y cuando pensamos nosotros esto, el texto original ahí literalmente está diciendo, porque erais como ovejas descarriadas. ¿Y en qué sentido está diciendo él? Él está hablando en el sentido de que éramos nosotros errantes, no teníamos un camino cierto. Así está describiendo él, una oveja descarriada no tiene dirección, no tiene dónde ir, es un camino incierto. Así está diciendo Pedro, así de esa forma estaban ustedes sin Cristo. Y él va a apuntar a esto y le va a encaminar a esta verdad, porque esa es la característica de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vive de esta forma, vive sin deseo alguno o un deseo propio de decir, yo quiero buscar a Dios. Usted conoce a alguna persona en su trabajo, algún compañero, y ¿sabes qué? Quiero saber más de Dios. ¿Le ha dicho a alguien así alguna vez? A la gente no le importa a Dios. Y se ríen cuando usted le comienza a hablar de Dios. Entonces la gente vive así, como una oveja descarriada. Esa persona que vive así, y lo dice el salmista ahí en el Salmo 14:2, el salmista lo afirma cuando leemos nosotros y en el texto dice así, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El salmista está diciendo, afirmando esta verdad. No hay nadie que busque a Dios. El apóstol Pablo también hace lo mismo. Él está enfatizando esta idea. Incluso las personas tienden y creen que el alejarse de Dios, el vivir una vida como una oveja descarriada, es el camino correcto. Pero miren lo que dice Proverbio 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece que fuera un camino correcto, pero su fin es un camino de muerte. Pedro está diciendo, nosotros estábamos en esa condición, descarriados, en un camino incierto, un camino inseguro, un camino sin saber cuál era el rumbo final, sin saber si es que el rumbo final iba a ser correcto. ¿Sabe que las ovejas tienen un gran problema? Las ovejas no son inteligentes, los animales no son inteligentes. Dicen que las ovejas son los animales menos inteligentes que existen, porque hay cosas que no pueden manejar si no hay un pastor con ellos. Si no hay alguien que le guíe, no hay alguien que les enseñe. Y uno de los mayores problemas que tienen las ovejas es el siguiente. Aparte de ese gran problema que tienen de no ser inteligentes, no discernir, por ejemplo, el peligro, el lugar donde ellas se van, hay un problema mayor. Y ese problema, a diferencia de un perro o de un gato que se arranca de la casa, se va, la oveja no sabe cómo volver al lugar de donde se fue. Y puede estar ahí cruzando la calle, pero no sabe cómo volver. Así, dice Pedro, estábamos nosotros, como una oveja descarriada, sin encontrar el camino para volver al lugar seguro. Las ovejas estaban ahí en el lugar seguro, pero no podían volver, no podían llevar este camino para volver hacia casa. Entonces, una oveja que se descarría es lo mismo que decir que una oveja se perdió y seguirá estando perdida. Y Pedro está apuntando a eso. Acuérdense que ustedes eran esas personas sin Cristo, perdidas, completamente perdidas. Miren lo que Pedro hace. Pedro hace ese tipo de analogía cuando describe nuestra vida antes de pedir a Cristo que sea nuestro Salvador. Miren lo que dice nuevamente el texto, porque vosotros erais, ahí está hablando de un pasado, erais como ovejas descarriadas, pero miren lo que agrega, pero ahora habéis vuelto. Pedro afirma que todos éramos como ovejas descarriadas, extraviados, siguiendo un camino personal que no nos conducía a Dios. Pero agrega algo. Y un pero. Cuando usted encuentre un pero en la palabra de Dios es porque es un contraste que está haciendo. Ustedes estaban así, esta era su condición. Pero ahora dice, habéis vuelto. Y es interesante esa frase que usa Pedro ahí, porque cuando él habla de volver, esa palabra que está usando ahí, habéis vuelto, tiene que ver con esto, mire. Habéis vuelto, dice, afirma de todos éramos como esa oveja descarriada. Y cuando usa esta idea de haber vuelto, es un verbo traducido que es una palabra que se refiere a la salvación o a la conversión de alguien. Y eso se puede traducir como han dado la vuelta.
Miren lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, ustedes eran como ovejas descarriadas. Estaban yendo en una dirección incorrecta, estaban yendo en un camino que no sabían cómo volver. Pero ahora han dado la vuelta. Y eso en la Biblia lo llaman la conversión. Y es lo que está usando Pedro ahí. Pedro está diciendo, y lo traduce así, han dado la vuelta. Y la conversión, y esto es muy importante y que lo entienda muy bien, la conversión es la acción mediante la cual el hombre deja su camino equivocado y retorna para encontrarse con Dios. Eso es la conversión. Una persona que se ha convertido a Cristo es aquella persona que deja su camino equivocado. Se da cuenta que iba por el camino equivocado, pero se encuentra con Cristo y Cristo lo trae de regreso a ese lugar seguro para encontrarse con Dios. Ahora mire que la Biblia nos habla mucho de esto, no tenemos tiempo como para desarrollar esto, solo quiero leerles un versículo. El apóstol Pablo habla mucho de esto, el libro de los Hechos nos habla de esto. Pablo le habla a la iglesia de Tesalonicenses, ahí en primera los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y le dice, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Y él resalta esto en estas personas, estos hermanos. Él dice y usa esta misma idea que Pedro está diciendo aquí, se han dado la vuelta. Pero hay un versículo que yo quiero que pueda leer, Hechos capítulo 26, versículo 18. Aquí el apóstol Pablo en Hechos 26 está haciendo una defensa, está contando su testimonio ante una autoridad como es el rey Agripa. Y él está diciendo, en su testimonio, le está diciendo, esto es lo que yo era esta persona, yo era una persona descarriada, una persona sin rumbo. Pero miren lo que dice versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren lo que Pablo está diciendo. Pablo está contando cuando ese día que se convirtió al Señor, se encontró con Cristo en camino a Damasco. Él dice, Dios me dijo, esto es lo que vas a hacer. Ahora que te has convertido, tienes que hablar de esta conversión a otras personas. ¿Y qué significa eso? Significa que esas personas se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es una conversión. Yo no sigo el mismo camino. Y Pedro les está diciendo a estos hermanos, ustedes estaban como ovejas descarriadas y están dando la vuelta hacia el camino correcto, hacia el lugar seguro. Ese es el paso correcto. Pedro está diciendo, esto es lo que deben recordar. Todo lo que ustedes están viviendo, cómo están viviendo, era como una persona sin Cristo. ¿Y cómo anda una persona sin Cristo? Errante, descarriada, sin ningún rumbo, sin ningún sentido. La pregunta es esta. ¿Cómo vive un seguidor de Jesús en un mundo hostil e inseguro como el que a nosotros nos toca vivir? ¿Cómo puedo seguir mi camino? Dios me rescató, me salvó, ahora estoy en el redil, pero ¿cómo sigo? Y mire, Pedro usa dos palabras para describir ahí en el texto, para recordarnos en quién hemos creído. Pedro está usando, sigue el texto ahí en el versículo 25, y dice, pero ahora habéis vuelto. ¿A quién hemos vuelto? Al pastor y obispo de vuestras almas. Y Pedro da dos palabras claves ahí que nos van a ayudar a entender en quién hemos creído. Pedro quiere que recuerden esto, que se habían convertido al pastor y sobreveedor de las almas de los creyentes. El pastor y sobreveedor o el obispo es el calificativo que se da a Jesús. Él se presentó como el buen pastor, por tanto es a él a quien se ha de volver, y ese buen pastor es uno de los títulos simbólicos que el Señor se aplicó a él mismo. Eso es lo que dice Juan 10:14, yo soy, no solo el pastor, miren lo que el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y eso hace una diferencia entre un pastor cualquiera y el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el buen pastor. Es el único que se menciona así, se autonombra así, yo soy el buen pastor. Y eso lo pone en un lugar distinto. Él es nuestro pastor y es necesario para nosotros como ovejas el contar con un buen pastor. Contar con Cristo como un buen pastor. Si usted ve el Salmo 23, se va a dar cuenta de estas verdades tan necesarias y por qué el rey David habla en el Salmo 23 y mire cómo comienza.
diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está diciendo, miren, Jehová es mi pastor. Ahora me encanta la forma que él dice, es mi pastor. Yo soy su oveja. Eso es lo que él está diciendo, él es mi pastor. Y quiero que sepan que Jehová es mi pastor. Y como él es mi pastor, ninguna cosa me faltará. Como él es mi pastor, estoy satisfecho en la vida. Eso es lo que él está diciendo. Y él está diciendo, y Pedro está tratando de que estos hermanos entiendan esto. Mire, David nos dice que Jehová es el único que puede hacer todas las cosas que describe en el Salmo 23. Él es el único que puede guiarnos a través de la vida y finalmente llevarnos a nuestro refugio seguro. No hay nadie más que pueda hacer eso. No busquen ninguna otra parte, no busquen ninguna otra cosa, no busquen nada más que en el buen pastor. Pedro está diciendo, ustedes se iban en una dirección equivocada y el pastor fue, los trajo, los sacó de ese lugar equivocado, de ese camino incorrecto. Y ahora recuerden en quién están, en el pastor, el buen pastor, es lo primero que él está diciendo. Ahora mire, cuando pensamos nosotros en un buen pastor, debemos pensar que ese buen pastor es quien sabe cómo guiarle a través de la vida. Y él es quien conoce el camino al cielo. Por eso es verdaderamente el buen pastor. Y el Señor Jesús agregó algo más ahí en el texto en Juan 10:11. Él dice que el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Y es lo que Cristo hizo. Cristo hizo eso por cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Lo hemos escuchado ahora en la reunión. Ahora mire, Pedro escribe a continuación en el versículo 25, la verdad de que Jehová no es solo un pastor, es el buen pastor, pero también Él es además el obispo de sus almas. La palabra en griego es episcopos. La palabra que usa el texto griego es episcopos y la forma verbal de esta palabra significa un supervisor o una persona que está para cuidar a los demás. Eso es lo que está describiendo Pedro. Pedro está diciendo, ¿en quién hemos creído nosotros? En nuestro pastor. ¿Quién nos va a guiar? Él es el buen pastor. Nada nos faltará con ese buen pastor. Pero además está diciendo, Él está sobreviviendo nuestra vida. Él está, y dice ahí en la traducción real, ha recibido, Él es quien está viendo por encima. ¿Sabe qué importante es eso? Porque nosotros podemos ver muy limitado, pero Dios tiene una vista panorámica de todo lo que acontece en nuestra vida alrededor de nosotros. Él sabe lo que está a la vuelta de la esquina para nosotros. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro dice, están en una persona, no solo que es el pastor, el buen pastor de su vida, nada le va a faltar, sino en alguien que está cuidándole, que es su guardián permanente en su vida. No se olviden de eso, recuerden constantemente eso, es lo que Pedro está diciendo. Y él está diciendo que Él es nuestro cuidador, Él es nuestro guardián. Mire, una vez más, esta analogía que está haciendo Pedro con los creyentes es perfecta porque cuando usted se halla en peligro, está el buen pastor. Y cuando las ovejas estaban en peligro, ¿sabe cuál era el único recurso que tenían? Correr hacia el pastor. Cuando la oveja estaba perdida, no sabía cómo volver, no sabía cómo salir del problema en el que se metía, porque las ovejas son muy buenas para meterse en problemas. Ellos salían, no miden, no saben, no se dan cuenta que cruzando la calle las pueden atropellar o se pueden quedar enganchadas en el reja del vecino, en la cerca del vecino. ¿Saben lo que ellos hacían cuando veían al pastor venir? Corrían hacia el pastor y se sentían seguras con el pastor, que las cuidaba, que las vigilaba. Ellas no tienen ningún mecanismo de defensa incorporado para pelear. Se refugiaban en el pastor. Mire, cuando nosotros pensamos en esto, hay un hombre que escribe sobre esto y dice que cualquier oveja, no importa la oveja más fuerte que tenga, la necesidad que tiene es de ser cuidada por un pastor, por un buen pastor. Y Pedro le dice a estos hermanos que estaban sufriendo, tenemos nosotros no solo una persona que nos está cuidando constantemente, es nuestro guardián. Él es el obispo quien está sobreviviendo. Pedro, mire lo que está haciendo.
Pedro le está recordando al creyente que ha sido rescatado de un mundo que anda descarriado, tambaleando, vagando, sediento, hambriento y profundamente asustado. De ahí nos rescató el Señor. Ese es el mundo del cual Él nos sacó. Un mundo que no tiene ninguna dirección, un mundo lleno de peligros. Pero Él nos rescató a nosotros y Pedro le está diciendo esto, recuerden esto. Nunca se olviden de dónde nos sacó el Señor. Nunca se olviden de quién nos sacó de ahí. Es el pastor y es el obispo. Y Pedro les escribe a estos creyentes que no tienen dónde correr ni dónde esconderse. Él le dice, Él es el pastor y Él es el guardián. ¿Saben lo que Pedro le está diciendo en pocas palabras? No miren alrededor todas sus circunstancias, todo lo que están sufriendo. Miren hacia arriba. Ahí está el buen pastor. Ahí está quien está vigilando por ustedes y Él sabe cómo están, Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que está sufriendo. Él es el buen pastor, Él es el obispo de nuestras almas. Ahora me encanta porque Pedro usa esa palabra, dice Él es el obispo de nuestras almas. Nosotros podemos ver nuestra vida así como es, pero yo no puedo ver su alma. Cristo sí puede ver su alma y Él sabe cómo está su corazón, Él sabe si está herido, Él sabe si la parte emocional suya ha estado sufriendo toda la semana. Él es el obispo de nuestras almas, de nuestro interior, de lo que hay adentro que nadie ve. Él es el guardián de eso. Él es el buen pastor que está cuidando de cada uno de nosotros. Y Pedro le está diciendo, nunca se olviden de esto, esto es lo que sostiene nuestra vida y esto es lo que nos ayuda a vivir en un mundo inseguro, en un mundo difícil, en un mundo hostil, en un mundo lleno de críticas, solamente estando en brazos del buen pastor, correr hacia el pastor, eso es lo que debemos hacer. Ahora mire, si concluimos nosotros, es así como enfrenta este mundo lleno de riesgos, peligros, accidentes y problemas, es así como lo enfrentamos con alegría, confianza e inseguridad. ¿Sabe cómo? Fijando nuestros ojos en Cristo, en nuestro buen pastor. Él es el buen pastor, Él es el fiel guardián de nuestras almas, aquel que le guía a través de la vida y finalmente le traerá de regreso al lugar seguro. Te pregunto, ¿conoces a este buen pastor? ¿Él es tu buen pastor? ¿Estaba descarriado y te has encontrado con Él? ¿O todavía sigues ahí esperando que Él venga? Él quiere ir a buscarte y es lo que Él está haciendo día a día. O tal vez necesitas recordar quién es ese buen pastor, en quién estás. Tal vez necesitas recordar para vivir una vida agradecida, una vida de gozo, una vida de... No importa la circunstancia, necesitamos recordar quién es ese buen pastor. Mire, quiero leerte algo que escribió el pastor Samuel Pérez Millo, comenta sobre el libro de Pedro, y mira qué lindas palabras se escribe. Él dice así, este pastor del cielo las conforta y conduce a pastos deleitosos, hablando de las ovejas. No es el pastor despótico y tirano que golpea al rebaño cuando no obedece sus indicaciones, sino aquel que toma en sus brazos a la perni quebrada y sustenta a los que están lastimados. Es el que adereza mesa de comunión y paz cuando los angustiadores rodean amenazantes al creyente. Es aquel que acompaña cuando otros dejan y que está presente en el valle de sombra de muerte para dar aliento y cambiar el temor en confianza. Este buen pastor es el que con su vara y su cayado hace sentir paz al rebaño porque todas las ovejas se sienten seguras y tranquilas confiando que no podrán tocarlas quienes vienen para devorarlas. Este buen pastor es el pastor que provee de pasto conforme a las necesidades personales de cada uno. Lo que dice el Salmo 23. Es el que conforta el alma de cada oveja cuando esté en necesidad de aliento y ánimo. Ese es el buen pastor. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro les está diciendo, miren a ese pastor, miren a ese buen pastor, porque Él es el único que vela por ustedes, como nadie lo va a hacer. Ahora mire, le quiero mostrar una imagen. Esta es una oveja, se llama Barak, así, a propósito. Y rescatan a esta oveja después de 5 años perdida, con 35 kilos de lana encima. 35 kilos de lana encima.
Las personas que la encontraron, dicen quienes la recibieron ahí para cuidarla, dice, las ovejas necesitan al menos una esquila anual para mantener su pelaje lo suficientemente livianos. De lo contrario, continuarán creciendo y pueden causar una infección. A pesar de su pesado pelaje, esta oveja Barak estaba baja de peso. Por la lana tampoco tenía buena visión, pues encontraron arena y escombros acumulados en el espacio entre la córnea y el párpado. Contó la persona, el veterinario que lo estaba mirando. Además, dice, una semilla de pasto clavada en el ojo le había causado una úlcera en su ojo. ¿Sabe por qué es eso? No tenía el cuidado de quién, de su pastor. Se había ido, se había alejado y no tenía el cuidado de su pastor. 5 años perdida, no sabía cómo volver. No sabía cómo volver. Y a lo mejor tú estás en una situación así. No sabes cómo volver y estás llenándote de peso, llenándote de peso, llenándote de peso. Eso es lo que hace el pecado. El pecado hace cargar nuestra vida de esa forma. ¿Quién es el que puede ayudarte? Es el buen pastor. Ahora mira el antes y el después de esto. No es la misma oveja pareciera, ¿cierto? Parece que fuera otra oveja. Ahora mire, estas personas que recibieron a esta oveja, mire lo que ellos escriben. Dice, después de su esquila, después de sacarle toda esa lana que le sobraba, dice, puede ver el mundo con más claridad que nunca, puede caminar con más facilidad de lo que ha sido capaz y puede expresar quién es de formas que nunca fueron posibles. Mira la importancia del pastor. Mire esto es lo que más me llamó la atención. Los trabajadores del lugar están sorprendidos y orgullosos de que la oveja, más allá de su largo tiempo de abandono, mire lo que hace, se vuelva y mira hacia nosotros, caminando curiosamente hacia adelante para tocar nuestra mano extendida. ¿Sabe que el buen pastor está con su mano extendida? Y él te dice, yo quiero sacar todo el peso de tu vida. ¿Por qué lo cargas? ¿Por qué lo llevas tú? Y nosotros, como esa oveja, nos entregamos al pastor, que saque todo lo que nos sirve, todo el pecado que nos asedia. Y eso comienza ese día que entregamos nuestro corazón a Cristo. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, Él te trajo hoy para decirte, yo quiero ser tu buen pastor. Y a lo mejor tienes a Cristo y sigues igual con una carga. Es porque te has alejado 1 año, 2 años, 5 años. Imagínate 5 años sin que le saquen su lana todas las complicaciones que ha traído. Es necesario entender, y mira esta última cosa antes de... Sin duda, dicen estas personas que encontraron a esta oveja, dice, sin duda han cambiado la vida de Barak para siempre. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cambiar nuestra vida para siempre. Ahora, nosotros debemos decidir. Y necesito terminar con esto. Es necesario entender que este pastor, el buen pastor, puede ver lo que ningún pastor terrenal puede ver. Ningún pastor terrenal tiene todos los ojos que solo el buen pastor tiene, para ver cómo estás, para ver dónde estás, para saber cómo ayudarte. Solo Él lo puede hacer. El buen pastor puede sostener como ningún pastor terrenal puede sostener. No importa cuántas ovejas acudan a Él. Él tiene la capacidad de tomarnos a todos y sostenernos a todos y llevarnos al lugar seguro. El buen pastor puede guiar como ningún pastor terrenal puede guiar. Solo Él sabe cuál es el camino. Solo Él sabe cuál es tu camino. Solo Él sabe cómo conducirte a ti específicamente. Y el buen pastor, solo el buen pastor podrá darnos la seguridad que tanto anhelamos.
viviendo en un mundo así. Cuando Pedro termina el capítulo, y si cerramos esto con una pequeña aplicación, podemos pensar en esto. Dice, es suficiente si llegamos a la comprensión de que si hemos vuelto, si nuestro encuentro con Cristo ha sido una verdadera conversión, si realmente nos hemos dado la vuelta, porque una verdadera conversión es cambiar de vida. No dice la Biblia, sigue viviendo tu vida y ven a la iglesia. Una verdadera conversión es un cambio de vida radical en una persona. Evidente. Ayer estaba viendo el testimonio de un señor ahí en Chile, que es un hombre muy famoso de la televisión, y sabes que él lo entrevistan y me sorprendió, porque yo sé quién es esa persona, un hombre muy pesado, muy complicado, con gente, problemas con todo, problemas con alcohol, problemas con apuestas, y lo entrevistan y veo que la entrevista empieza y lo bautizan, y él dice, lo que cambió la vida de esta persona fue Dios, y él empieza a hablar, y la gente que estaba con él ahí, los periodistas que habían trabajado con él, dicen esto, entre muchas cosas que nos alegraron mucho. Dice, yo te conozco, pero cada vez que te veo una persona diferente. Cada vez que te veo mejor que antes. Y le dice una de las mujeres que estaba ahí, le dice, ¿sabes qué? Hasta tu forma de hablar ha cambiado. ¿Sabes lo que es eso? Una conversión. Eso es lo que debemos poner a nosotros en nuestra vida, una verdadera conversión. Y eso nos va a llevar a vivir como corresponde esa nueva forma de vida, dando testimonio ante el mundo de aquel que nos amó, murió por nosotros, nos alcanzó con su gracia y nos ha sentado en lugares celestiales. Y hoy día es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias, porque en este texto maravilloso podemos ver a un Dios que nos ha ido a rescatar. Éramos, tal cual como describe el texto, ovejas descarriadas, sin sentido, sin rumbo, sin saber hacia dónde ir, hasta que tú llegaste a nuestra vida. Ahora hemos vuelto. Ayúdanos para que nuestra conversión sea un testimonio para otros. Que cuando la gente vea en nosotros, vea una nueva persona. Vea una nueva persona que habla distinto, que vive distinto. Y gracias, Señor, por ser nuestro pastor, por estar dispuesto a entregar tu vida por nosotros, por querer cuidarnos, querer amarnos, y por ser el obispo de nuestras almas, por ver lo que nadie puede ver y por consolarnos como nadie lo puede hacer. Si hay alguien que aún no te conoce, no te tiene a ti como ese buen pastor, que hoy sea el día en que entregue su corazón a ti y pueda ser rescatado, pueda ser una oveja ya no más descarriada, sino que ha vuelto al redil. En Cristo Jesús. Amén.